Luego de que subí mi video sobre arcos de personaje, recibí varios mensajes sobre qué pasa si un personaje no tiene arco. Vamos a platicar de eso. Hola, soy Enrique y pues nada, pues eso, que hoy vamos a platicar de personajes absolutos, es decir, personajes que no tienen un arco de personaje. Lo primero que es importante saber es que no es lo mismo un arco plano a un arco inexistente. Por cierto, para saber más de arcos de personajes, no dejes de ver mi video sobre los 3 tipos de arco, te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Pero ¿cuál es la diferencia entre el arco plano y la ausencia de arco? Al decir de K.M. Weiland en su libro Creando arcos de personajes, la diferencia estriba en que en una historia con arco plano todavía podemos ver el uso de la mentira que el personaje se cree y la verdad que necesita conocer. Vimos en el video sobre arcos de personajes que el arco positivo consiste en el personaje dejando atrás la mentira y abrazando la verdad gracias a los aprendizajes que traen consigo las experiencias vividas a lo largo de la historia. Pero en el arco plano, el protagonista ya conoce la verdad, ya vive a través de la verdad desde que inicia la historia. Por eso es capaz de ayudar a otros a dejar atrás la mentira y ver la verdad. Entonces, en el arco plano, nuestro protagonista, que ya vive en posesión de la verdad, ayuda a otros a ver la mentira y dejarla atrás. En cambio, en una historia en la que el personaje no tiene arco alguno, no hay esta lucha entre la verdad y la mentira. El protagonista no ayuda a otros personajes a cambiar y encontrar el camino, no influye ni para bien ni para mal en las personas que le rodean. Por eso los personajes sin arco son más comunes en las historias en donde lo más importante es el argumento y no el personaje. Ya sé, me van a decir que en todas las historias lo importante son los personajes, pero no. Hay historias en donde lo importante es el argumento, no el desarrollo de sus personajes. En cambio, hay historias en donde lo importante es el desarrollo de los personajes, no los hechos que se desarrollan en pantalla. A ver, vamos a ver ejemplos. Si yo me siento a leer una novela de Dan Brown, no lo hago porque quiero experimentar un profundo drama humano. No me interesa saber cómo Robert Langdon cambia su forma de ver la vida a través del misterio que tiene a la mano. Lo que quiere el lector es seguir el misterio, emocionarse con las escenas de acción, darse cuenta quién es el villano secreto, descubrir la conspiración y todo eso. Robert Langdon no cambia nada. Es un historiador experto en simbología, guapo, caballeroso, es ateo pero respeta la fe, es buena persona y está dispuesto a ayudar a los demás. Comúnmente tiene que lidiar con un misterio en el que no tiene nada que ver, pero en el que se ve implicado por mala suerte, y siempre lo resuelve. No ayuda a cambiar a nadie, no mejora la vida de nadie, no aprende nada nuevo en el camino que no supiera antes y termina la historia exactamente igual que como la empezó. La historia no se trata de él. Robert Langdon es solo el vehículo que el autor utiliza para llevarnos por el argumento. Comparémoslo con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. El ejemplo opuesto, una historia que se trata completamente del desarrollo psicológico del personaje. Rodion Romanovich Raskolnikov asesina a una viejita usurera porque cree que su ausencia, su muerte va a ayudar a la sociedad. Luego del asesinato, la novela sigue durante páginas y páginas y páginas las emociones del protagonista, su culpa y su constante lucha entre si entregarse a la policía o no. Sí, vemos su vida, lo vemos en relaciones con su familia y etcétera, pero no leemos la novela para ver cómo Rodion Romanov Raskolnikov tiene aventuras, o huye de un país a otro, o cómo escapa de la policía. Es una historia que nos atrapa por la psicología del personaje y sus constantes cavilaciones filosóficas sobre la vida, la muerte, la soledad, la justicia y la culpa. Y me van a decir que entre esos dos extremos hay un montón de tonos de grises. Historias que son atractivas tanto por su argumento como por sus personajes. Y sí, tendrían razón. Sin embargo, se vuelve obvio cuando una historia le pone el acento a su argumento y cuando una historia le pone el acento a sus personajes. Harry Potter, por ejemplo, nos enseña cómo Harry va aprendiendo de sus errores y va madurando libro tras libro. Pero seríamos unos mentirosos si decimos que lo que más nos atrae de Harry Potter es la maduración del protagonista. No es cierto, nos gustan los misterios a resolver en cada libro. La magia, los dementores, los vuelos en escoba, los dragones, los enfrentamientos mágicos. Si Harry Potter se desarrollara en el mundo real, sería mucho menos atractivo.
De la misma manera, Eso, de Stephen King, es una historia que nos habla sobre el pensamiento infantil y cómo los niños son víctimas de los traumas de sus padres, cómo intentan enfrentar sus inseguridades y la forma en que el dolor y el miedo los obligan a madurar más rápido de lo esperado. Pero también nos gusta ver personalizados sus miedos, ver al payaso malvado y estar presente en esas escenas que retan a los personajes a enfrentar solos sus más profundos horrores. Queremos estar con ellos cuando entran a la casa abandonada o cuando se internan en las alcantarillas. También aprenden, sí, también maduran, sí, también hay arcos de personaje, pero no es por lo que lo leemos. Entonces, una historia sin arco es menos interesante para nada. Si el argumento es interesante, entonces la historia será interesante. No por nada Dan Brown sigue publicando novelas de Robert Langdon, 3 de las cuales ya se adaptaron al cine con muy buenos resultados. Pero también podemos hablar de James Bond, de John Wick, de El hombre sin nombre, entre otros. No solo son interesantes, el hecho de que no tengan arco es en ocasiones lo que hace que sus historias sean tan interesantes. Sabemos que John Wick va a masacrar a media ciudad sin chistar, pero queremos ver cómo lo hace. James Bond va a conquistar a la chica y luego va a cambiarla por otra. Va a ser seguro de sí mismo y guapote y siempre tranquilo y siempre resolutivo. Por eso queremos verlo. Hasta podemos hablar del Guasón, que nunca tiene arco, ni se vuelve bueno al final, ni empieza como una buena persona que se vuelve mala. Es absoluto. Es malo desde el inicio y no cambia. Por eso nos encanta. Lo mismo podríamos decir de Hannibal Lecter, hasta que salió la cuarta, esa cochinada de novela que obligaron a escribir al autor. Entonces vamos a resumir. ¿Se puede escribir una historia con un protagonista sin arco? Sí, sin duda. Solo hay que considerar algunas cosas. La primera es que más nos vale que el argumento sea interesante. Si nuestro personaje no va a hacer otra cosa que el vehículo que nos va a transportar a lo largo de la historia, debemos hacer que esa historia sea interesante y divertida por sí misma. La segunda es que sin arco de personaje, tu historia difícilmente va a enseñar sobre el hecho de ser humanos. Si lo que quieres es simplemente contar una historia divertida, puedes no usar arcos de personaje. Si quieres contar una historia divertida y además pronunciarte sobre la naturaleza humana, entonces debes escribir con arco. El arco de personaje es el que carga el tema de la historia, la visión que el autor tiene sobre la vida. Para más sobre el tema, ve el video sobre tema que te dejo aquí arriba y en la descripción. Porque además el arco no está peleado con una historia interesante, no es uno o lo otro. Puedes hacer una historia de aventuras, escenas de acción y persecución y ponerle algo al protagonista de todos modos. Al decir de los grandes gurús de la literatura, una historia es más gratificante cuando su personaje se equivoca, aprende y cambia. La tercera es que si planeas que tu historia sea muy larga, como una saga de muchas aventuras o un cómic con 650 publicaciones, entonces un personaje sin arco es lo que conviene. Si tengo que publicar 650 cómics de Superman, ¿qué tanto puede aprender y cambiar a través de la experiencia? ¿Cuántas veces va a vivir el mismo arco una y otra vez? Ese es mi problema con el Thor del MCU de Marvel en el cine. Una tras otra, su arco es el mismo en todas las películas. Thor aprende a ser humilde y saber su responsabilidad como rey. Para cuando lo aprende por tercera vez, yo ya me cansé. Y lo peor es que mientras más veces aprende lo mismo, menos fuerza tiene cada uno de sus aprendizajes. Por eso los superhéroes suelen no tener arcos de personaje, porque sus historias empezaron en los años 30 y siguen caminando. Ahí viene otra de Superman, ahí viene otra de Batman. La cuarta es que la ausencia de arcos de personaje puede ayudarnos a llenar al espectador o al lector de información. Me viene a la mente Michael Crichton. En sus novelas, los protagonistas de todos los personajes son iguales, rara vez tienen arcos de personajes. Es más, es complicado diferenciar a los protagonistas entre un libro y otro. Todos se portan igual, hablan igual y piensan igual. Pero eso sí, sus historias no solo son emocionantes y llenas de escenas de acción, sino que el tipo nos enseña un montón de biología, paleontología, virología, neurología, cambio climático, historia, espionaje industrial, entre otras cositas. Al final del día, depende de nosotros. Si nuestra historia se enriquece de un arco de personaje, hay que ponerlo. Si sentimos
que nuestra historia quedará mejor sin un arco de personaje porque quizá vamos a forzar un cambio emocional en una historia que no lo necesita, pues entonces no ponemos un arco de personaje. Como siempre digo, no hay opción correcta o incorrecta, todo depende de la historia que queremos contar. Me interrumpo a mí mismo en el video porque justamente después de grabarlo venía manejando y me vino a la mente qué tanto ponerle arcos de personaje a una historia que no los necesita la puede echar a perder. Y me vino a la mente específicamente caricaturas como ¿cuál? Scooby-Doo. Los protagonistas de Scooby-Doo son personajes absolutos, no cambian. Por eso vemos un capítulo tras otro de misterios interesantes y lo que nos interesa es el misterio y los personajes lo resuelven. En cambio, cuando adaptan Scooby-Doo a película, le ponen arcos de personaje. ¿Los necesitaba? Creo que las películas de Scooby-Doo hubieran funcionado muy bien sin arcos del personaje, siempre y cuando el misterio hubiera sido interesante. Le pusieron arcos de personaje. ¿Ayudó? Yo en lo personal no lo creo. Entonces, no siempre ayuda. Y con esto me despido. Pero no sin antes pedirles que se suscriban al canal, sobre todo si les gusta escribir guiones o novelas y esas cosas. Píquenle a la campanita, compártanlo y todas esas cosas bonitas. Compren mis novelas si quieren apoyarme en mi trabajo. Son divertidas y rápidas de leer. Te dejo los vínculos en la descripción. Finalmente, si necesitas ayuda para escribir tu guión o tu novela, si necesitas de un editor independiente, te dejo toda mi información en la pantalla final. Buena suerte.